vamos a empezarnos a complicarnos para la vida, porque esta es una parte de la complicación, todavía no es lo más complicado, podría decir. ¿Ya? ¿Qué término usamos para definir una elevación de leucocitos? Si yo digo elevación de leucocitos, que los leucocitos han aumentado el número, ¿qué término utilizo? ¿Cómo? Leucocitosis. Y si quiero decir lo contrario, leucopenia. Tenemos claro, ¿en qué situaciones se da la elevación de leucocitos? Infecciones, procesos inflamatorios, mayormente, ¿correcto? Bueno, si me preguntan, ¿no? Si fuera lo contrario sería la baja. ¿Y en qué caso se dará la baja de leucocitos? Procesos displásicos o aplásicos sería de producción. Pero también displásicos, porque cuando hay una alteración en el proceso de maduración, van a ser destruidos, no completan su proceso de maduración. Uso excesivo de antibióticos también causa baja de leucocitos. Sobre todo, no de los totales, sino sobre todo uno de ellos, como el control. Vamos a verlo ahora. Vamos a estudiar el día de hoy lo que son las alteraciones en cuanto a número, cantidad y en cuanto a aspecto, voy a decirlo así, ¿ya? Que alteraría su función, tanto alteraciones de núcleo como alteraciones de citoplasma, ¿ya? ¿Cuál sería la situación normal de los leucocitos? Recuerda que ya estudiaste la leucopoiesis que se produce en médula ósea. Hacia sangre periféricas, ¿cuáles van a ser los 5 estadios que tú vas a observar? Monocito, linfocito, neutrófilo, pinófilo y basófilo. ¿Y cuáles posiblemente también vas a observar? Que también se considera un rango referencial en sangre. Cuando hablábamos de serie roja, recuerden que los maduros eran los hematíes, ya en sangre, pero había un precursor que observábamos en cierto porcentaje de sangre periférica, que era el reticulocito. Aquí, por ejemplo, ya me mencionaste a los 5 neutrófilos. ¿Cuál sería el precursor que podrías observar? Así, metamielocito. En banda. Hay un porcentaje en banda que es normal encontrar, ¿correcto? Algunos consideran hasta 3 o hasta 4% encontrar normal de bastones en sangre periférica. Así que debemos evaluar siempre la cantidad de ellos. Cuando haya variación de valores, ahí es donde tenemos que hacer hincapié, ¿no? Ahí tenemos que ponernos alertas. ¿Por qué? Porque debemos de revisar si esa variación de valores son de estos estadios maduros que es normal encontrar en sangre periférica, o si en el peor de los casos esa variación es con la presencia de células inmaduras. Ya no hablo hasta bastón, sino hablo más atrás, como mencionó su compañero, metamielocito, mielocito, promielocito o blástico. ¿Ahí me dejé entender? ¿Sí? Ok. Cuando nosotros hacemos un reporte en un hemograma, existen 2 tipos de reportes. Tú vas a reportar, lo que tú sueles reportar normalmente en un hemograma manual es el valor relativo. ¿A qué se refiere, profesor? En porcentaje. ¿Cómo haces tu recuento de leucocitos en un flujo sanguíneo? Aquí sí no vas a contar 1000 como hacías con los rojos. Porque recuerda que los rojos eran en millones. Tenía que ser más representativo. Como aquí es en unidades de miles el rango referencial, ¿cuánto vas a contar? Buenas noches. Ya estamos terminando. Hoy día salió el sol temprano. ¿Por qué se les ha pegado las sábanas? Que se quejen cuando llegue el examen final y les falte puntos. Miren que estoy avisando desde ahora y no quiero tener que ver cuántos desaprobatorios. El recuento relativo es el que tú reportas. Solamente
tendrías que hallar. ¿A partir de dónde? A partir del relativo. ¿Cómo lo hallo, profesora? Este es el porcentaje, este es el número totales. Por decir, tú en un hemograma reportas neutrófilos 50%, ¿correcto? Pero 50% de qué? ¿Qué valor me falta? Los veo fríos. Los veo muy fríos. Cuando te reportan un hemograma, porque si te han reportado un hemograma, ¿sí o no les haces su control cada ciclo? ¿O no ven su resultado de su hemograma? ¿Qué cosa? No me he enterado yo cuando por ahí han llegado algunos alumnos a hacer sus controles. Te reportan el número total de leucocitos. Vamos a poner el mío, ¿ya? Mi recuento normal de leucocitos es más o menos 3.500. La última vez lo tenía como casi 3.000 o 2.800. Muy bajo. Mi recuento normal de neutrófilos más o menos va por los 50. En relativo. Eosinófilos, vamos a ponerle un 2%, aunque a veces tengo más porque son de procesos alérgicos. Basófilos no presento. Monocitos le vamos a poner, no sé, vamos a completarle acá para que no sea del 8%. Y linfocitos le vamos a poner 40%. Recuento total de leucocitos, recuento relativo de leucocitos. ¿Cuál será el recuento absoluto? 100%. Voy a hallar el de neutrófilos. ¿Vale? 50% de mi total. 3.500. ¿Cuánto sería? De estos 3.500 leucocitos, 1.750 vienen a ser los neutrófilos. ¿Ahora sí se entendió? Recuento relativo. Ahora, profesora, ya, pues termina de ahí los otros. ¿Y ustedes no se entienden ya? ¿Sí o no? Hay un 2% de 3.500 que debe de ser 75, 700, 95, no sé. Igual el 8% y el 40%. A la misma vez todos me tienen que sumar 3.500. ¿Ya? ¿Cuál crees tú que le interesará al clínico? Mira, a pesar que tú lo recortas en porcentaje clínico, a él le interesa el valor absoluto. Muchas veces para ti el recuento relativo no va a reflejar alteración. ¿Cuándo puede cambiar? Imagínate, mira. ¿Qué pasaría si yo no tuviera esta cantidad? De repente tuviera 33.500. Si yo no mido el total, esta cantidad de neutrófilos en relativo estaría dentro de lo normal. ¿Porque qué te dice? Acá es poligonfo nuclear neutrófilo. El rango referencial está entre 45 y 65. O sea, ¿qué quiere decir? Que 50 es normal, ¿sí o no? Tú recortas y dices, pero tiene 50% de neutrófilos, está dentro de lo normal. ¿Pero qué lo va a alterar? Cuando hay ese absoluto. ¿Por qué? Porque el recuento total de leucocitos está elevadísimo. Y si tú hallas este recuento con este recuento relativo en base al total para hallar el absoluto, este recuento absoluto va a salir pues, ¿cuánto será el 50% de 33.500? La mitad de 30, 15, 16, 750, ¿no? ¿Y qué te dice el valor absoluto?
¿entendió o no? ¿Volaron? Este sería el absoluto. Simplemente ahí es una regla de tres simples. Quiero saber cuánto es el 50% de mi total de leucocitos. Este era, pero del primer valor era 3.500. Ahora, si es 33.500, ¿cuánto les dije que era? El 50% es la mitad, ¿no? 17.000. Les dije 16.750, ¿no? De repente te fue loco que hay eso en cuanto en tu examen. No, absoluto sería, ¿no? Porque si pondría como ¿dónde lo puedo poner al revés? Seguimos. Ya. Si vamos a empezar a hablar de los leucocitos, pues vamos a ponernos un poquito de sus funciones. Y principalmente tenemos aquí a quién? Al granulocito neutrófilo, ¿correcto? Vamos a decir que una de las armas más importantes en estos granulocitos, por algo les dicen granulocitos, que van a ser sus gránulos, ¿ya? Y cuando hablamos de granulocito neutrófilo, principalmente contra bacterias y hongos. Profesora, cuando hablamos de ellos, ¿qué funciones van a tener? Ya las conoces, ¿no? Adhesión, quimiotaxis, fagocitosis y por último, bacteriólisis. Y esto tú lo has visto, ¿correcto? Pero en patología te tienes que resaltar lo que tú visualices morfológicamente en el matriz. ¿Qué vas a ver? Las granulaciones. Así que tienes que saber la diferencia entre las granulaciones primarias o azulófilas y la diferencia entre las granulaciones secundarias o específicas, ya que estas van a ser las que van a contener las enzimas necesarias para hacer este procedimiento. ¿Ya? ¿Qué van a contener, profesora? Por ejemplo, los primarios. Mieloperoxidasa y enzimas hidrolíticas como son las hidrolasas ácidas, proteasas neutras, proteínas catiónicas como los enzimas y betaenzimas. Pero cuando ya son específicos de neutrófilo, no basófilo, pues aquí ya vamos a ver lisocimas, lactoferrina, transcobalamina 1 y otras sustancias que activan la fagocitosis. Más adelante, cuando estamos evaluando lo que es el estudio de las leucemias, van a ver que utilizamos mucho la citoquímica. Y en esta pues vemos las funciones citoquímicas. Una de ellas es la peroxidasa. La peroxidasa suele ser negativa para evidenciar a estos gránulos. ¿Ya? En este caso no lo evidenciaríamos. No reflejaría peroxidasa positiva, sino negativa. ¿Muy fuerte? Ya, ahora sí. No se olviden. Granulaciones primarias y secundarias van a contener enzimas necesarias para la destrucción de agentes endógenos. ¿Dónde sucede esto, profesora? En los neutrófilos. Recuérdense que la primera línea de defensa es para neutrófilos, monocitos, tejido, macrófagos. No se olviden. Y los neutrófilos son los primeros en entrar al sitio de infección. Primero adhesión, pasa la barrera entre las células endoteliales, migran, ¿no? Quimiotaxis, luego van a realizar fagocitosis para después ser destruidos por las enzimas. Dentro de estos ser destruidos por las enzimas y tener los péptidos finales, ¿correcto? Y ahí pues viene la presentación de antígenos y todo eso. Cuando vemos las alteraciones en los leucocitos, pues van a comprometer esas funciones que comprometen la adhesión al endotelio, van a comprometer la quimiotaxis y la actividad antibiótica. Por ende, van a dar lugar a infecciones. ¿Quiénes estaban comprometidos? Principalmente los neutrófilos contra bacterias y hongos, ¿no? Los neutrófilos, monocitos y macrófagos son las células de inmunidad innata, como les había mencionado, ¿no? Primera línea de defensa contra infecciones de tejidos de barrera. Si son de primera línea de defensa, entonces hablaremos de los tejidos de barrera, como son piel, oídos, vías respiratorias, boca y nervio linfático. Existirán numerosas enfermedades congénitas y trastornos adquiridos que cursan con disfunción de los granulocitos, alteración en la función de los granulocitos. Recuerden, una buena historia clínica orientará el diagnóstico. Para que haya una buena historia clínica, tiene que haber una
paciente y médico. ¿Qué va a apoyar ahí? Lo ayuda. ¿Por qué? Porque en esa historia clínica que va a ver los resultados del laboratorio. De esta manera orientaremos el diagnóstico final del paciente. ¿Ya? Pero recuerden que lo principal debe ser prevención y tratamiento precoz. Cuando hablemos de laboratorio, principalmente tu examen va a ser el hemograma, no te olvides, eso es lo que te va a solicitar principalmente el clínico. Más allá, ya de forma especial, pues habrán otras técnicas, como las visiones clínicas que te acabo de mencionar, ¿no? Entre otros. Vamos a esta parte que ya viene a ser la más sencilla. Alteraciones de número, alteraciones de forma. Alteraciones de número, lo que vimos hace un momento. Elevación, leucocitosis, disminución, leucopenia. Por lo mismo utilizaremos la misma terminología cuando hablemos directamente de una célula. ¿Ya? No necesariamente siempre va a haber leucocitosis asociado a una elevación de una célula. Puede haber leucocitosis y no puede estar alterado, vamos a decirlo así, de forma relativa, una célula en especial. Como puse el ejemplo hace un momento. Así que puede haber de todo en conclusión para que me puedan entender. Leucopenia, vamos a escribirlo rápidamente. Bajos, leucocitosis, elevación de leucocitos. Agranulocytosis. Sin granulocitos. Sí, bajo número de granulocitos, ¿no? Bajo número o no hay producción de granulocitos. Porque recuerden que el término A, ¿qué significa? Sí. Pancitopenia, lo que les puse en su examen. Disminución del glóbulo, de las líneas, disminución del glóbulo rojo, glóbulos blancos. ¿De verdad que hay tantas cosas en estas respuestas? Disminución de todas las series, serie blanca, serie roja y serie plaquetaria. Ahí para los que respondieron cosas que no tenían sentido. Neutropenia y neutrofilia. Disminución de neutrófilos y de elevación de neutrófilos. Eosinopenia y eosinofilia. Disminución de eosinófilos y aumento de eosinófilos. Vasopenia y vasofilia. Igual, bajo número de basófilos y aumento de basófilos. Monocitopenia y monocitos. Bajo número de monocitos y aumento de monocitos. Alto, ¿cierto? Y en este caso, bajo Repetimos. linfocitos, elevación de linfocitos. Ahora miren, ¿no? Esto de aquí va a sonar raro en algunas series. Vamos a revisar el cuadro. Esto es bastones, por ejemplo, aquí considera hasta 5%. Vamos a decirlo así, que el que más se considera es hasta 4%. Este es neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfocito y monocito. ¿Cuáles se presentan en mínima cantidad? Solo en el relativo, ¿no saben? El eosinófilo ya, ok, de 1 hasta 5, el basófilo sobre todo. Basófilo. Ahora yo te pregunto, ¿podremos evaluar vasopenia? Porque te dice que puedes no encontrar y si encuentras es hasta 1. Ya, y entonces, ¿cuál será el número para definir vasopenia? ¿-2, -5? O sea, como que no tiene quizás mucha relación, ¿no? Entonces, profesora, eso lo vamos a evaluar ¿dónde? En las que estén un poco más, ¿no? Mayormente neutrófilos, linfocitos. Y de ahí viene sigue monocitos y eosinófilos. Rara vez en basófilos, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, la literatura te da un poco de información. Igual vamos a ver. Aquí, rápidamente. ¿Qué diferencia ven entre este campo y este campo? ¿Está tomando? ¿Qué diferencia ven entre su izquierda y su derecha? ¿Qué diferencia ven entre la fotografía de allá y esta? Porque de ahí me están explicando que tiene más colorcito, menos colorcito. Ya, pero o sea, no me la contemos. Claramente, ¿qué diferencia ven? El número de ¿Qué veo aquí? Profesora, más puntos morados
Es un campo más panorámico, no es un campo así negro. ¿Qué células son? Glóbulos rojos. Ahora sí. Eritrocitos. ¿Qué células son estas? ¿Qué células son estas? Eritrocitos también. Eritrocitos. Por ende, ¿qué células serán estas? Leucocitos. Leucocito. O sea, ¿ahí están montados o es el Rolex? Eso que... Bueno, no, lo que pasa es que en este caso es un paciente que tiene anemia. Como tiene anemia, trata de buscar un buen campo, pero no vas a encontrar un campo donde los hematíes estén ligeramente separados. Tú te vas más hacia el cuerpo, vas a encontrar igual huecos, pero ya se ve la aglomeración. Tú te vas más hacia la cola, no vas a encontrar nada de células. De repente, quizás la problemática que vas a tener cuando vas a evaluar un frotis patológico, sobre todo que está relacionado con anemia, ¿ya? Blancos y el otro no tiene blancos. Con términos, ahora sí. ¿Qué término le pondrían a eso? De los que hemos acabado de mencionar. Leucocitosis. Leucocitosis. Leucopenia. Ahora sí. Que me han dicho de todo. ¿Cómo? Este de acá, si más no me equivoco, sí, es 40. Porque 40 de todas maneras tú puedes reconocer la célula. Sí. Pero para ustedes todavía no. Ustedes recién están iniciando, así que 40 es ok. A ver, cuando hablamos de alteraciones cuantitativas, se entiende que son variaciones en la concentración de leucocitos totales. Bien, pueden ser totales o en alguno de ellos, como ya vimos los términos. La modificación de estos valores puede ser por procesos bien fisiológicos o patológicos. O sea, profesora, alteraciones cuantitativas puede ser fisiológica o puede ser patológica. Son más frecuentes estas cuantitativas que las cualitativas, ¿ya? Las cualitativas también están asociadas a desórdenes, a problemas genéticos, ¿ok? Pero la vamos a ver después. Aquí estamos hablando solamente alteración en número. Puede ser fisiológico o puede ser patológico. Si es fisiológico, se resuelve la situación fisiológica y el número regresa a la normalidad, ¿ok? Pero el patológico se relaciona con una patología como otra, ¿no? Y como vuelvo a decir, puede ser del total de leucocitos o de alguno de ellos en especial. Sabemos que el recuento normal, ustedes van a ver diferentes rangos sobre el recuento de leucocitos. De 5.000 a 10.000 es lo que usualmente se ve. De 4.000 a 11.000 también he visto. Por ejemplo, aquí les he puesto 4.500 a 11.500, que también he tomado referencia aquí. Pero fluctúan por ahí más o menos, ¿ya? Van a cambiar de acuerdo a la edad. La cantidad de leucocitos en un ARN no va a ser la misma que en un infante, que en un adulto, que en un anciano. Incluso en algunas razas existe el ligera leucopenia. Yo tengo un compañero que igual que yo, pero él sí es de raza negra. Es muy morenito, aunque su papá es moreno y su mamá es blanca y él es medio cruzadito. Café con leche. Pero él sufre de leucopenia, o sea, es normal la leucopenia en él. Yo también soy medio cruzadita, bueno, mi papá es negro, ¿no? Pero sí es de raza bastante trigueña, solo que él no sufre de leucopenia, pero yo sí sufro de leucopenia, no sé de dónde viene mi leucopenia. Hasta ahorita no se sabe de dónde. Hasta el día me lo dice. En el embarazo también vas a ver leucocitosis. ¿Ya? Ejercicio, si te pones a hacer ejercicio, denso también van a elevarse los leucocitos. Aumento de la población circulante. Estrés emocional. ¿Quiénes aquí sufren de estrés emocional? Todos. Sobre todo cuando llega su nota de examen, ¿cierto? ¿Cuando llega su nota de examen o cuando llega su nota? Las dos cosas. También aumenta la población circulante. En casos de miedo, excitación, dolor, preocupación y estrés.
Eso sentimos. Ya me imagino. Eso va a pasar el día que ya terminé. Pero que, bueno, se hayan estabilizado también, ¿no? Porque no es simplemente el hecho de que tú ya terminé y ahora ya. Si ustedes están haciendo un sacrificio para salir un minuto, 2 minutos, si ustedes están haciendo un sacrificio de estudiar esta carrera, después no los quiero ver haciendo otra cosa. ¿Sí o no? Supone que les inviertes tiempo en esto para que realices esto. Si no te gusta, retírate del día ahora, no pierdas el tiempo. ¿No? Porque el tiempo es importante. Pero si vas a terminar hasta el último, dedícate a lo que estás, por lo cual te estás esforzando. Haz el dinero, es el tiempo, chicos. Yo tengo 34 años, voy a cumplir 35. Me gustaría, mi mamá. A mí me gustaría regresar por lo menos, no sé, unos 5 años antes y haberme puesto a estudiar lo que quiero ahora estudiar. Si hubiera sido así, ahorita ya estaría terminando la carrera que tanto quiero estudiar. Aún lo puedo hacer. ¿Cuál es mi? No me considero vieja, no, pero sí me hubiera gustado empezarlo cuando tomé la decisión de hacerlo, pero al final me decidí. ¿No? Entonces, aprovechen el tiempo, ustedes están jóvenes. Si quieren estudiar algo más, estudien, pero no dejen de empezar la carrera. ¿Ya? Y no pierdan tiempo, por favor, no los quiero estar viendo que repitan. ¿Con qué se corrige eso? Con más dedicación, chicos. Con más dedicación. ¿Qué me venía? Llegan tarde, no estudian, molestan a Diosito el mismo día del examen, se persinan todavía frescos, alumnos, antes del examen, Dios mío. Ya pues, si no comenzamos desde ahí, no se va a corregir nada. ¿Ya? Son los 2 minutos de chapa de motivación que tengo que dar de todas maneras. Estamos semana 11. Sí. 11. Ya. ¿Qué tenemos? Pancitopenia. ¿Qué me han dicho? Todo bajo. Disminución de las 3 series como las anemias aplásticas. Cuando hablamos de aplasia significa que no hay producción. ¿Cómo veremos un aspirado medular? Miren, poca celularidad. La vez pasada les mostré un frontiza 40 de un aspirado medular, cargadísimo de células. Ya miren acá. Esta es la cantidad de células y lo demás está protegido de luz. ¿Ok? Procesos patológicos. Leucopenia, o también llamado leucocitopenia, leucocitos. Esto se entiende, ¿no? Baja de leucocitos, aumento de leucocitos. Aquí les dejo en qué situaciones podría ser, por ejemplo, leucopenia aplasia medular, ¿no? No hay producción o hay alteración en la producción. Enfermedades virales, TBC, y hepatitis. Y leucocitosis más que nada por procesos infecciosos inflamatorios. Aquí vamos a aprender un término más. La famosa reacción leucemoide. Hay que tener mucho cuidado en lo que es una leucemia de una reacción leucemoide. ¿Por qué le dicen reacción leucemoide? Porque implica la presencia de algunos precursores, pero no en la misma cantidad como sería en un caso de leucemia. Cuando hablamos de leucemias, hablamos de precursores, muy precursores, profesora, principalmente blastos, promielocitos. Pero cuando hablamos de reacción leucemoide, hablamos de precursores como bastones, metamielocitos o hasta mielocitos. Y muy rara vez por ahí se te va a escapar un blasto. ¿Qué más caracteriza la reacción leucemoide? Que va a tener un número de leucocitos bastante elevado, superando los 11.000 que habíamos mencionado, hasta menos de 50.000. Algunos dicen que es hasta 25.000, pero les contaré que es hasta 50.000 en algunos textos. Y lo he visto porque hace como 2 semanas atrás tuve 2 pacientes que más o menos tuvieron 35.000. Incluso tuve uno de 60.000. No era leucemia, era reacción leucemoide. O sea que los valores más o menos te dicen lo que tú vas a ver, que no siempre se comporta de esa manera. ¿Ya? Más de 50.000 sin formas plásticas. Miren, acá dice lo que les estoy mencionando. Más de 50.000 sin formas plásticas se habla de reacción leucemoide. O sea que podría superar los 50.000 como yo vi hace 2 semanas,
65.000 o 67.000 reporté de ese paciente, pero fue en base a 60.000. Cuando voy a ver el frotipo, yo dije, ya me tocó, yo soy caserita de que me toquen las leucemias que vienen esporádicamente. Solamente eran bastones y segmentados, nada más. ¿Y por qué tan elevado? ¿Perdón? ¿Por qué tan elevado? Son procesos infecciosos, vamos a decirlo así, o incluso que ya cruzan conceptos, en el peor de los casos, ¿no? Recuerda, tu cuerpo está tratando de compensar, entonces se empieza a producir en gran cantidad. Pero, mientras no salen precursores inmaduros, cuando ya hay precursores muy inmaduros, blastos, profesora, eso ya viene alteración, pero desde la médula. Entonces ya son procesos o problemas neoplásicos, ¿ya? Aquí más que nada es infeccioso, ¿no? Algún microorganismo que está ocasionando eso. Y acá tenemos los valores para poder diferenciar la reacción leucemoide de una leucemia. Por ejemplo, leucocito, reacción leucemoide, en este caso, miren, este texto te dice habitualmente menos de 50.000. En algunos vas a encontrar que incluso es hasta 25.000. Pero ya te dejé ahí el dato que puede ser hasta más de 50.000, pero sí presencia de precursores, muy precursores. ¿Quiénes principalmente? Blastos. ¿Ya? Por acá te dice, en una reacción leucemoide, proporción de células inmaduras escasas. Habitualmente vas a encontrar mielocitos menor del 15% y te dice que blastos menos del 5%. O sea que sí podrías encontrar, sí, de repente encuentras uno, de repente encuentras dos. Pero en una leucemia no va a pasar así. En una leucemia sí vas a encontrar gran cantidad de leucocitos, pero vas a encontrar presencia de blastos. ¿Ya? Eso principalmente. Seguimos. Neutropenia y neutrofilia. Bajo número de neutrófilos, elevado número de neutrófilos. Tú puedes tener tus leucocitos normales, pero si los neutrófilos están elevados, ¿qué significa? ¿Contra quiénes iban los neutrófilos? Bacterias y hongos, ¿correcto? Ahora miren, la neutropenia puede estar asociado al consumo de fármacos, infecciones recurrentes en belenines, por ejemplo, hematomas y ácidos. Incluso también se asocia a la mutación de algunos genes, principalmente del telano, que lo que va a hacer es que no haya una buena maduración granulocítica, una disolución granulocítica. Solamente llegan hasta los mielocitos, no presentan granulaciones, no hay una diferenciación granulocítica, por lo tanto, como se ven alterados, son destruidos. Por ende, baja el número de neutrófilos. Ok. Cuando son por mutaciones, principalmente la mutación elánea, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? No hay una buena diferenciación granulocítica. ¿Qué quiere decir? Llegan hasta mielocito. Recuérdate que ahí es donde ya dice si es neutrófilo, eosinófilo, basófilo. No presentan granulaciones. Como no presentan granulaciones, no va a ser capaz de diferenciarse a neutrófilo, eosinófilo o basófilo. Por lo tanto, tu organismo lo entiende como alterado. ¿Y qué va a pasar? Si lo entiende como alterado, lo destruye. Por ende, vas a tener bajo número de neutrófilos. Y así como otras patologías. Ahora, dos términos que tenemos que agregar. Neutrófilos segmentados, neutrófilos abastonados. Dos términos que agregar. Neutrófilos segmentados, desviación derecha, neutrófilos abastonados, desviación izquierda. Aquí creo que tengo que ver un gráfico. Se lo voy a mandar rapidito ya para que puedan entender esto. Y no terminemos. Y ahora de nuevo, ¿dónde presento?
voy en mi izquierda. Izquierda, derecha, ¿correcto? Tú vas a aprender los dos términos, desviación izquierda y desviación derecha. Si yo estoy mirando hacia la línea del proceso de maduración, se supone que esta es mi célula que está ya madura, la última. Si yo veo que hay presencia de bastones del precursor anterior a esta célula madura, ¿hacia dónde me voy? ¿Hacia dónde me desvío? A la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, desviación izquierda, presencia de bastones. Y si yo veo que hay células más segmentadas, con más lobulaciones, se entiende que es muy maduro. ¿Hacia dónde me voy? Me desvío hacia la derecha. ¿Queda claro esos términos? ¿Por qué se llama desviación izquierda y por qué se llama desviación derecha? Pero una alerta sobre la desviación a la izquierda. ¿Por qué será importante la desviación a la izquierda? ¿Qué te presenta? Presencia de inmaduros. Y normalmente se asocia con infecciones. ¿Correcto? Principalmente con infecciones, ¿no es cierto? Pero de ahí puede ser muchas alteraciones. Procesos agudos. Y cuando hablamos de desviación derecha, procesos crónicos. O también aplásicos. Recuerden que si tu organismo no está produciendo aplasia a nivel de serie blanca, si no hay lo poquito que va a producir, va a tratar de trabajar hasta el último. ¿Me dejo entender o no me dejo entender? Si hay normal producción de leucocitos, estos tienen su tiempo en que deben morir. Pero si hay poca cantidad de leucocitos, esos poquitos tienen que trabajar hasta el último, van a ser explotados. Es por eso que en esos casos de aplasia, donde no hay producción por diferentes motivos patológicos, esos leucocitos van a trabajar hasta el último y se van a segmentar más. Y se ve asociado a algunas patologías, por ejemplo, como en el caso de la anemia megaloblastica, porque ¿qué hay? Hay displasia. ¿Ok? Mira que todo lo que te estoy diciendo puede venir en tu examen. Así que si me mueves la cabecita y no entendiste, éxito en tu examen, porque suerte no existe. Eosinofenia y eosinofilia, ¿no? Bajo número de eosinófilos. Recuerden, el valor aquí no era muy alto, ¿no? Así que quizás no lo vemos mucho. El que yo tenga 0 de eosinófilos no significa que tenga un problema patológico en los pequeños. Porque recuerden, si en tu hemograma estás cursando de una apendicitis y ahí va a aumentar los neutrófilos en gran cantidad, se entiende que las demás células van a disminuir de valor, porque tiene que estar compensado, voy a decirlo así. ¿Ya? No quiere decir que se altere por procesos patológicos. Pero si hay una eosinofilia, ¿no es cierto? Eso sí no es normal. Ya les dije que yo he encontrado pacientes hasta con 60%. Reacciones alérgicas, infecciones parasitarias por el mito, falta de recuperación de algunas infecciones como gripe, neumonía, fenómenos de hipersensibilidad y neuropatía crónicas. Vasopenia, vasofilia. Esa es una reacción alérgica. El hemograma se ve hasta 0,6%. 0,6. Ah, del otro día que me dijiste, es que depende si es reciente, si estamos en estadio agudo, debería de aparecer tus eosinófilos. Pero no sé qué tiempo tendría tu compañero cuando se hizo el hemograma. Vasopenia ya. Este es el que dijimos que no, ¿no es cierto? Sin embargo, la literatura que te dice, algunas infecciones como brucelosis y en tratamientos prolongados con heparina. ¿No? Porque que no encuentres ningún basófilo no quiere decir que estés mal. Recuerden, lo normal es de 0, puedes no encontrar o puedes encontrar basófilo. Pero sí, la basofilia se ve en procesos patológicos. Por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica, en fase crónica, fase basófila y fase plástica, no se me acuerdo en qué fase, pero es una leucemia mieloide crónica. Cuando veamos patologías, los basófilos pueden llegar hasta un 20%. De lo que no ves nada, imagínate, es un 20%, eso no es normal. ¿Ya? Monocitopenia, monocitosis. Bueno, los monocitos
¿Alguno que esté pasando por algún proceso viral el día de hoy? 2 semanas. Pero todavía hay, más o menos. ¿Alguien que sea reciente? Para que sea candidato de toma de muestra el día de hoy. Linfopenia, linfocitosis. Esto sí, ¿no? Linfopenia o linfocitopenia. Inmunodeficiencias, SIDA, linfomas, tratamientos con inmunosupresores, aplasia medular y linfocitosis. Es cierto, miren, por ejemplo, y eso es algo que normalmente se ve. Cuando son muy pequeñines, ya recién nacidos, los primeros meses, tú vas a ver el hemograma al revés, a diferencia de un adulto. Un adulto suele tener neutrófilos un poquito más elevados que linfocitos, así hemos visto el rango, ¿correcto? Pero un recién nacido es al revés, ¿qué va a tener más elevado? Los linfocitos, a diferencia de los neutrófilos. Igual también sucede en una persona de más edad, pero en ellos es que baja el número de linfocitos. Entonces vamos a ver la diferencia entre los pequeñines recién nacidos que van a tener el hemograma al revés. ¿Yo por qué lo digo al revés? Comparamos neutrófilos y linfocitos. Neutrófilos elevados, linfocitos más bajos para adultos y para los nenes al revés. Linfocitos más elevados, neutrófilos más bajos. Porque recuerden que eso tiene que compensar. Si se eleva uno, se bajan los otros. Si se eleva este, se bajan los otros. ¿Ya? Si no me entendieron, no se preocupen que de todas maneras lo vamos a seguir viendo. Plasmocitosis. Esta es una célula plasmática. ¿Qué es una célula plasmática? ¿Qué produce anticuerpos? Este es el que continúa después del linfocito. Bien, correcto. No deben haber en sangre periférica. A veces por ahí se puede escapar alguna, pero que veas una llaves. ¿Correcto? Patologías con mieloma múltiple y algunas infecciones como rubiola, saturnismo y intoxicación por plomo, ¿no? Pero no deberían ser de sangre periférica. Vamos a las alteraciones cualitativas, a ver hasta dónde llegamos. Recuerden que eran las menos frecuentes y ahí vamos a ver las alteraciones de núcleo o citoplasma. Modificaciones que afectan a la morfología de las células. ¿Qué tenemos aquí? Lo cuadro, profesora, que tenemos que aprender, por supuesto. Pero son alteraciones que ya hemos mencionado. Núcleo. Si yo veo un núcleo mellado o hendido, no es normal. Donde no debería estar. ¿Ya? Cerebriforme. ¿Se acuerdan de esas formas que habíamos visto? Mencionado. Núcleos con 2 glóbulos, como vino su compañero el fin de semana. No, el miércoles, no es ¿visto? Glóbulos. Puede ser una anomalía o a veces dependiendo de la cantidad que encontremos en el frotis. A eso le decimos la famosa anomalía de Pello. Neutrófilos hipersegmentados, que ¿dónde los hemos visto? ¿Relacionado con qué patología? Las anemias megaloblásticas. Alteraciones del citoplasma, proyecciones citoplasmáticas, ya habíamos mencionado eso, las famosas células peludas. Aumento del tamaño de los gránulos. Estos gránulos se tornan más gruesos, más grandes. Y ya se le denominan granulaciones tóxicas, cuando estás pasando por un proceso infeccioso. Anomalía de Albert-Rayleigh, donde vamos a ver una característica de alteración. Igualito enfermedad de Higashi. Cuerpos de Dole, que van a aparecer en los neutrófilos. Y los bastones de Auer, que ya los hemos mencionado. ¿Ya? Algunos de ellos ya los hemos visto. Linfocitos activados vesicular, no vamos a poner para acá por si acaso. Ya los habíamos visto. ¿Cómo les decimos ahora? Reactivos, correcto. ¿Y qué características les había mencionado? Recuerden, de un linfocito normal se desplaza el citoplasma. La cromatina ya no es condensada como tal porque aumenta de tamaño. ¿Y qué pasa con el citoplasma? Toma la forma de las células que están alrededor. Y justo esa parte que toma la forma de las células que están alrededor se torna más basófila. ¿Qué más? Linfocitos con núcleo mellado. Miren, estos núcleos no son normales. A veces, vamos a decirlo así, se te van a presentar de
son bordes regulares, sino una mazamorra, voy a decirlo así. Acá mismo te debería verlo. Ahí, por ejemplo, ¿con qué lo asociamos? Pues presentes en el síndrome de Sézary, ya sería el curso de linfoide, esto asociado a un linfoma de células T. Ya le decimos síndrome de Sézary cuando está en fase de fe. Neutrófilos con dos lóbulos, lo que dijo nuestro compañero. Recuerden esto, los neutrófilos usualmente presentan de 3 a 5 lóbulos de luz, ¿correcto? O si tú ves que ya presentan de repente 2, voy a decirlo así, siempre son característicos, pero nunca deben de ser así. Fíjate de esta forma. Esto no es una forma característica de un lóbulo de un neutrófilo, que sea bilobulado. Pero aquí no lo entendemos como bilobulado, aquí lo entendemos como hiposegmentado. No sé si se van a confundir ahí. Para hablar de un neutrófilo segmentado, tienes que ver de 3 a 5 lóbulos. Cuando ya veas lobulaciones, si ves menos de 3 lobulaciones, ya se considera como hiposegmentado. Y lo puedes ver así, ¿ya? O lo puedes ver así. Pero ¿qué característica va a tener? La cromatina y escasa granularidad. La conocemos como la anomalía de Pembroke. Miren esto, eso no es característico de un lóbulo neutrófilo. Eso tampoco. Aquí van a decir, profesora, es un bastón. A veces vas a encontrar un bastón así, pero ¿qué vas a ver? Tienes que evaluar la cromatina y tienes que evaluar si tiene escasa granularidad para definirlo. ¿Me dejan entender más o menos? Ok. La cromatina es más condensada que el neutrófilo bastonado. Normalmente, si fuera un neutrófilo bastonado, la cromatina debería ser menos condensada que el neutrófilo segmentado, pero esta de aquí la vas a ver oscura. No sé si lo logras ver. Oscura. Por la hendidura. Lo que pasa es que esto yo lo puedo confundir con un bastón. ¿Cuál sería la diferencia con el bastón? Es que la cromatina va a estar bien condensada y van a ver escasos granos. No vas a ver los granos del neutrófilo. Esto sí es fácil, ¿no es cierto? ¿Qué son? Neutrófilos segmentados. Ya sabemos, o también llamados pleocariocitos, característicos de las anemías megaloblastas, teniendo vías más prolongadas para compensar, por lo cual la integración ya hizo un piso. Estos eran alteraciones en núcleo, yo lo profesor. Ahora, alteraciones en citoplasma. Más que nada vamos a ver alteraciones en sus granulaciones o cuerpos. Esto ya lo habíamos visto, células peludas. Recuerden que puede ser protis y si es patológico, leucemia de células peludas, también conocidos como tipo leucemia. Neutrófilos con granulaciones tóxicas. Si estas son granulaciones normales, los puntitos, miren cómo varían estas granulaciones. Engrosan más. Por eso podría parecerse así con la tinción también. Hay que tener mucho cuidado porque cuando es precipitado de colorante, no lo vas a ver solamente encima de los neutrófilos, sino donde lo vas a ver en todo el campo. Así es el diagnóstico diferencial con la diferenciación entre una lámina mal coloreada y esta alteración. Entonces, si en algún momento tienes problemas, recuerda, fíjate bien si esas granulaciones que tú estás viendo solo son en el neutrófilo o si abarca todo el campo. Si abarca todo el campo, precipitado de colorante. ¿Dónde va a venir tu problema? Si hay precipitado de colorante y granulaciones tóxicas. Ahí va a venir tu problema. Muy bien micrométrico para que te des cuenta. Estos son más densos con alto contenido de peroxidasa, fosfatasa heladina y fosfatasa ácida. ¿Cómo se reporta? Las granulaciones tóxicas las reportamos por cruces. Evalúas los neutrófilos y dependiendo la cantidad que tú veas, esto es
reporte, siempre tendrías que hacer de repente, ¿no? El conteo de 100 de estas células y evaluar la cantidad de granulaciones que están presentando. De repente, células que están presentando más granulaciones, porque no siempre van a ser en todas, ¿ah? Ojo. Vas a ver frontices donde hay células que van a tener pocas y otras que van a tener más. De acuerdo a eso vas evaluando y le vas dando la intensidad. Si es una cruz, tú consideras que es leve, de repente solamente aparecen pocas en algunas células. Si tú vas viendo que es más, 2 cruces, de repente ya aparecen más granulaciones, pero sigue siendo en pocas células. Y si tú ya ves que hay más intensidad, pero aparecen en la mayoría de neutrófilos, entonces tú ya debes de considerar que eso es más severo, 3 cruces. Más o menos uno se va a idear. Mayormente en los neutrófilos, pero sí, se entiende que son granulaciones en cuáles podrían aparecer neutrófilos, eosinófilos y basófilos, pero mayormente lo observas en neutrófilos. En basófilos va a ser muy difícil que tú diferencies esto, porque rara vez ves elevación de basófilos, ¿correcto? En eosinófilos sí podrías verlo, pero cuando haya una eosinofilia, ¿ok? Así que mayormente lo vas a encontrar en neutrófilos porque está asociado más a procesos infecciosos. Anomalía de Rayleigh. ¿Qué diferencia tendrán? También son granulaciones. ¿Ya? Pero esta de acá es depósito de mucopolisacáridos, o sea, líquidos en el citoplasma de la mayoría de las células. Aquí tienes que tener mucho cuidado para que hagas el diagnóstico diferencial con las granulaciones tóxicas. Pero aquí, profesora, estos gránulos son más toscos y cubren casi toda la célula. No sé si se dan cuenta. Miren la diferencia de esto donde yo no puedo ver núcleo, a diferencia de estos, donde sí al menos puedo evaluar el núcleo de la célula. ¿Ok? Síndrome de Scheller-Higashi. Esta es otra, ¿no? Pero miren estas granulaciones de aquí. Son más gruesas. Aquí, función de vesículas y función lisosómica defectuosa en neutrófilos por una mutación de LISA. Por ende, altera la quimiotaxis y función de fagocitomas con formación de gránulos gigantes. O sea, aquí va a ser lo contrario. Vamos a decir lo que se va a intensificar más, ¿no? Los gránulos van a ser más gigantes, pero escasos. No van a abarcar toda la célula. ¿Tiene un profesor? ¿Dónde? Que no lo veo. Saludos para la hermana.